calcio, vitamina D. Entonces, al respecto, vamos a ver algunos fármacos que utilizamos para la osteoporosis. Y les digo, solo vamos a dar un encuadre de lo que es la enfermedad. Ajá. Esta es una enfermedad caracterizada por baja de masa ósea y deterioro de la microarquitectura y riesgo aumentado de fractura. Obviamente, pues constituye o es más frecuente en mujeres y sobre todo cuando aumenta la edad de 50 años en adelante, incrementa, por ejemplo, el riesgo de sufrir una fractura al 40% y 13% para hombres, es decir, es más común en las mujeres. Sobre todo influye algo que llamamos la menopausia por la disminución del estradiol, que aumenta la acción de los osteoclastos y aumenta la remodelación y pérdida acelerada de hueso trabecular. Pero pues ya vieron lo del sistema óseo, entonces ya saben cómo se organiza de manera histológica. Es importante saber que como abarca o afecta más a las mujeres, pues tiene que ver con, sobre todo, las hormonas que son propias o que son predominantes en ellas, en este caso el estradiol. Y sus picos, o decir, su concentración va cambiando a lo largo de la edad. En este caso, por ejemplo, en el ciclo menstrual, en la fase folicular, tenemos 145 picogramos por mililitro. En el ciclo, o sea, en la mitad del ciclo, que es el pico tal cual, es 443, en la fase leucémica 241, es decir, va cambiando esto a lo largo del ciclo como tal. Mientras que ya en una mujer posmenopáusica, vean la cantidad que disminuye, es abismal, hasta 59 picogramos por mililitro, mientras que en el hombre pues no tiene gran repercusión, o de manera significativa. Pues aquí nada más son imágenes que ustedes pues ya habrán visto seguramente los procesos que implica la remodelación del hueso. Entonces, vean sobre todo la función de los osteoclastos en esta remodelación ósea y todo esto es lo que se ve afectando, sobre todo por el estradiol que inhibe la actividad de los osteoclastos. Entonces, por lo tanto, en el paciente, sobre todo en las mujeres que pasan ya esta etapa, va afectándose sobre todo por la formación de hueso y la remodelación ósea. Por lo tanto, pues las trabéculas se van haciendo cada vez más amplias y vean cómo es que cambian, ¿no? Que en lugar de que sean más cerraditas, pues se van abriendo y esto pues conlleva un grave riesgo de fractura. Por lo tanto, pues es indispensable que nosotros sepamos las múltiples condiciones fisiopatológicas que producen la deficiencia, sobre todo en la fijación de calcio en el hueso, puesto que este ion es súper indispensable para que los huesos tengan esta fortaleza, pero también esta flexibilidad. Es decir, hay menor actividad osteoblástica, si no tenemos esta adecuada aportación de calcio y obviamente de vitamina D, disminución en la dieta o por baja exposición solar. Recuerden que igual es algo que ustedes ya conocen, es como en la actividad de vitamina D, ¿no? Algo también muy importante que influye es el sedentarismo. Entonces, igual para todas las mujeres, recuerden que es importante que también continúen su actividad física y hacer ejercicio, porque eso también permite que sus huesos estén en adecuada remodelación, que estén fuertes, igual sus músculos, recuerden que igual con la edad se lleva a esta parte de que se atrofia, o que va disminuyendo la masa muscular. Entonces, todo esto lleva a un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pacientes con índice de masa corporal bajo tienen menor densidad de masa ósea y parece estar relacionado con menor efecto osteoblástico debido a una menor carga mecánica sobre el hueso, menor freno de la actividad osteoplástica derivado de la menor producción de estradiol. También es importante la ingesta de calcio recomendada, depende obviamente de la edad, las circunstancias, por ejemplo, en etapas como el embarazo, lactancia, obvio pues, en el crecimiento y de manera significativa en la menopausia. Dosis recomendadas de 1000 a 1200 miligramos por día y junto con la vitamina D y la paratormona, que son hormonas que participan en la regulación de calcio,
pues son los factores más importantes para mantener esta homeostasis, sobre todo fosfocálcica, porque van asociados, ¿no? Cosa que igual ustedes ya conocen. Las necesidades están entre 400 a 800 unidades internacionales diarias y obviamente la exposición moderada a la luz solar, que es indispensable. También pues podemos suplementarla, por eso es importante, pacientes de la tercera edad, los que tienen poca exposición a la luz solar, o cuando existe un síndrome de mala absorción, sobre todo también cuando hay dietas veganas que, pues como ustedes saben, pues tenemos que suplementar esta falta de calcio. También es importante que se consideren los factores asociados, como en este caso, pues tiene que ver con el consumo sobre todo de tabaco o que las pacientes fumen. Entonces, para estas etapas es indispensable que se le haga la indicación al paciente, como les decía ayer, o sea, siempre tratas al paciente de manera integral, desde sus hábitos o hábitos alimenticios y algo muy importante, pues el consumo de X o Y sustancia, ¿no? Existe, por ejemplo, un efecto tóxico directo del tabaco porque disminuye la actividad osteoblástica del hueso y disminuye también la absorción intestinal del calcio y tiene un efecto antiestrogénico. ¿Qué más es importante? Lo del ejercicio, porque tiene un efecto en el crecimiento y remodelación del hueso, contribuye a la presión y tensión muscular, y la ausencia de estos estímulos contribuye a la osteoporosis. Por eso les digo, es tan importante que hagan ejercicio. ¿Qué más? Dentro de los corticoides, por ejemplo, se ha demostrado que el aumento del riesgo relativo es dependiente de la dosis y del tiempo de administración. Es decir, que esto también afecta. Como ayer les comentaba también, hay que saber qué otras cosas está consumiendo el paciente, porque a través de estas interacciones que vemos farmacocinéticas, farmacodinámicas, podemos ver cómo está repercutiendo en la salud del paciente. El riesgo relativo para fracturas es 5.2 veces más que las personas que utilizan dosis, por ejemplo, de 2.5 a 7.5 miligramos de prednisona por día. Esto sobre todo en pacientes que tienen este consumo crónico de este tipo de fármacos. ¿Qué más? También la cafeína pues aumenta la excreción renal de calcio, cosa que igual ustedes supongo que ya han revisado, han visto, y se requiere, sin embargo, cuando tú dices que es un consumo excesivo, debe ser pues así cuando consumes más de 5 tazas, pero del súper concentrado, ¿no? Ya sea del americano o el que esté súper así, con mayor cantidad de cafeína. No solo, no para el de que es capuchino o etcétera, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la concentración tal cual y máxima para cada taza al día. Entonces, si consumes más de 5 al día, entonces sí puede estar afectando porque de manera funcional pues aumenta la excreción renal de calcio. Entonces eso hay que cuidarlo sobre todo en los pacientes de esta edad. ¿Qué más? Tenemos medicamentos como la heparina, los anticonvulsivantes, la tiroxina, diuréticos de asa que disminuyen la masa ósea. Y obviamente pues tienen este riesgo, ¿no? De fractura o de caídas por estas situaciones. ¿Ven? Por lo tanto, es indispensable que nosotros pues, llevemos ese cuidado con los pacientes. ¿Soy yo o ya no se escucha? Creo que dejó de escucharse. Sí, ya no se escucha. Me asusté. Perdón, está como fallando mi módem, espérenme tantito, ¿eh? Perdón, sí, como que aquí igual me inhabilita de repente.
Bien, otra vez les voy a compartir la pantalla. Espérenme tantito.
Bien, entonces, sobre todo del deterioro o lo que se lleva a cabo con los pacientes ya de la tercera edad, tienen este gran riesgo de caída. Y como veíamos, por ejemplo, ayer del Parkinson, pues se incrementa este riesgo. Hola, ¿Ok? conmigo. Hola, ¿escucha algo? Profesora. No sé si ¿Les solo estoy yo, escuchan? pero no escucho nada. ¿Alguien escucha algo? No, pero sí ya llegó, ¿no? Porque ya proyectó, Sí. pero no se escucha. Según parece que habla, pero nada, ya se volvió ahí. ¿Se escucha o no? ¿Se escuchan? ¿Me escuchan? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, creo que ya, bueno, ya escuché acá. Ah, ok. Bueno, creo que hace ratito. Creo que sí. Ok, vamos a ver si ahora sí ya nos deja entrar. Bien. ¿Ya ven la presentación? Sí, sí. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, bien, como ayer veíamos, por ejemplo, de los pacientes de Parkinson que tienen un gran riesgo de caída y pues obvio, si aparte de Parkinson tienen esta deficiencia de calcio, pues va a estar mucho peor la situación del paciente para tener sobre todo riesgo de fractura. Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos estas situaciones, sobre todo con los pacientes de esta edad, ¿ok? ¿Qué más? También la pérdida ósea puede ser secundaria a otras cosas, por ejemplo, digestivas, cuando existen situaciones de absorción deficiente, sobre todo de calcio, o cuando tenemos, por ejemplo, una hepatopatía crónica, o cuando se realiza algún tipo de cirugía, en este caso, la gastrectomía total, donde también va a influir en esta absorción de calcio, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Puede ser que por cuestiones endocrinas, como patologías asociadas, como el hiperparatiroidismo primario, hipercortisolismo, o el síndrome de Cushing, porque todos estos influyen sobre todo en esta parte que es la fisiología propia del calcio, de cómo se absorbe y cómo se deposita en los huesos, y aparte, pues todas las funciones que conocemos, ¿no? También en los pacientes con diabetes tipo 1 o cuando tenemos deficiencia de vitamina D, genéticas con diversos síndromes que afectan esta parte, como el síndrome de Turner, Klinefelter, Marfan, osteogénesis imperfecta, etcétera, ¿no? Medicamentos, como lo que mencionábamos anteriormente, como son los glucocorticoides, dosis excesiva de tiroxina, fenitoína, heparina o algunos medicamentos citotóxicos. También para pacientes con mieloma múltiple, leucemia, enfermedad renal crónica, artritis reumatoide, todos estos pueden afectar sobre todo la pérdida ósea. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en mente cómo podemos apoyar a nuestro paciente, sobre todo cuando ya tiene esta patología de osteoporosis, y podemos tener tipo 1 o tipo 2, dependiendo de las características. Si tenemos, sabemos que en el tipo 1 es más frecuente en hombres que en mujeres, mientras que la 2 es al revés. La edad de inicio es casi para estos, pues ya la tercera edad prácticamente, son personas ya más adultas. Y el tipo de hueso afectado es el trabecular,
el tipo de fractura, ambos tienen pues este riesgo, pero para el tipo 1 puede ser más en lugar del sitio, es el vertebral, mientras que el 2 es la más común y que es en cadera. Sin embargo, pues la velocidad de pérdida ósea varía. Algunos es muy acelerada y en la otra no tanto. La función paratiroidea también puede tener consecuencias en esto, puede estar aumentada o disminuida. Y obviamente pues tiene que ver esto con menopausia y factores de riesgo y factores relacionados con la edad, ¿ok? Entonces, ¿qué más es importante? Les digo esto solamente para hacer el encuadre del riesgo de estos pacientes que tienen ya una alteración a nivel óseo. Y como sabemos, pues podemos mandar ciertos estudios, algunos ya los habrán escuchado, como la densitometría, que seguro es la que más utilizan o que se indica al paciente, pero también tenemos pues otras, ¿no? Como la absorcimetría radiológica de doble energía, la fotodensitometría radiológica, el ultrasonido, tomografía computarizada de columna, de antebrazo. También aquí viene un ejemplo de cómo se reporta, como la densidad mineral ósea, como la podemos ver. Y para esto, pues esta técnica nos ayuda a visualizar el grado de osteoporosis. ¿Ok? Y ¿qué más de esta densidad ósea y riesgo de fractura? Pues a veces el riesgo para una fractura aumenta de 1.5 a 2.5 para cada disminución de una desviación estándar de la densitometría ósea respecto a los controles, que es lo que se ha reportado más o menos. Entonces, esto ustedes más o menos de cómo lo interpretan, eso pues ya en clínica lo verán mucho más adelante, de cómo es normal, cómo hay una osteopenia, cuando hay osteoporosis o cuando ya está mucho más avanzada, cómo es cómo lo vemos. Incluso también tenemos marcadores bioquímicos, que es importante que lo sepan, porque con ellos pues podemos ver esta asociación con la resorción ósea y obviamente pues en los pacientes con osteoporosis. Y tenemos diferentes marcadores, desde fosfatasa alcalina total, tenemos el telopéptido carboxiterminal de colágeno 1, etcétera. Son infinidad. Fosfatasa ácida, resistente al tartrato y así. Marcadores para cada una de estas situaciones que nos sirve para ver la gravedad del paciente. También, por ejemplo, para las pacientes menopáusicas y hombres que pasan los 50 años, pues se recomienda que, pues aparte de que estén en este control con el médico de manera general, pues también se puedan hacer algunos de estos estudios para que veamos cómo está realmente la densidad ósea, de tal forma que podamos hacer intervenciones de manera temprana. Entonces eso es importante, que recuerden que luego pues ya aumentan el riesgo de fractura y pues sí ya es más complicado, sobre todo porque pues, ya son pacientes de edad mayor. Dentro del tratamiento farmacológico de tenemos al ácido alendrónico, que es un bifosfonato que se une a la hidroxiapatita ósea e inhibe la actividad de osteoclastos. El calcio, vitamina D, y también puede ser que nos apoyemos con sustitución hormonal como estrógenos conjugados. También algunos derivados hormonales como la tibolona, que son los metabolitos que tienen actividad estrogénica, un tercer metabolito que tiene actividad progestágena, y el raloxifeno, que también es común, que lo hemos escuchado en clínica, que tiene actividad agonista estrogénica sobre el hueso y los lípidos, pero no sobre tejidos uterino y mamario. Sobre todo recuerden esta parte de que también hay otros riesgos asociados, otras patologías como cáncer de mama y cervicouterino. Algunos de esos son dependientes de estrógeno, entonces hay que tener nada más cuidado con eso. Entonces este es el alendronato, que así lo vemos de manera general. Y también es importante pues la ingesta de calcio en la dieta, que obviamente les digo, si ya son pacientes con estos factores de riesgo por la edad y demás, tenemos que ver cómo vamos a abordarlos de manera integral. Entonces, hacerles sus estudios como tal, ver esta densitometría ósea para que tomemos digamos, la decisión de cuál sería el suplemento correcto, no nada más de indicarlo, pues sí, ya todos con suplemento de calcio y vitamina D y sin tener una cifra adecuada basada en estudios previos y un seguimiento del paciente. Entonces eso es importante, porque recuerden que si
aumentamos esta ingesta de calcio y vitamina D, sobre todo calcio, puede también a conllevar a que nuestro paciente, en lugar de que sea algo benéfico, pues le causemos otras patologías, sobre todo como cálculos renales o etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante. Se recomienda, pues, esta ingesta de calcio en la dieta de 1.200 miligramos por día, de 800 a 1.000 unidades de vitamina D por día, sobre todo para adultos mayores de 50 años. Y el límite máximo se ha fijado en 2.000 unidades internacionales, pero les digo, siempre hay que ver por cada paciente qué es lo que sería adecuado para calcular el suplemento que le tocaría a ese paciente, que no solamente, sí, pues ya tiene 50, pues ya, todos consuman este suplemento, sin haber realizado un estudio y un seguimiento previo. También para la indicación de terapia hormonal hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado también síntomas vasomotores y urogenitales de la osteoporosis con la menopausia, prevención y tratamiento de osteoporosis, evaluar el perfil de riesgo y obviamente las ventajas en cada caso. Ya les digo, esto sí ya es como más específico para que lo vayamos considerando. Por ejemplo, para la terapia hormonal sustitutiva tenemos pues, hepatopatías, antecedentes de tromboembolia, triglicéridos, más de 500 miligramos por decilitro por el riesgo de pancreatitis, antecedentes de cáncer. Ok, entonces la FDA pues, ha aprobado este tipo de estrógenos que se pueden utilizar para prevenir la osteoporosis de consumo vía oral. Puede haber estrógenos conjugados con esta dosis, pero obvio, siempre y cuando hayamos hecho el seguimiento con el paciente, pero son opciones de tratamiento. Estrógenos esterificados, estropitate, todos tienen que ver con estrógenos. Tienen estradiol y son diferentes formas. Y si te beta estradiol, o sea, es otra, digamos, diferentes formas de estradiol, pero todos son estrógenos. También hay de vía transdérmica como el 17 estradiol, entonces ya dependerá la vía y el cuál de ellos sea adecuado para el paciente dependiendo de su caso particular. Respecto a la tibolona, por ejemplo, este es un esteroide anabólico sintético con actividades estrogénicas, también androgénicas y progestágenas, y se ha utilizado para este tratamiento de manera efectiva. Obviamente, pues dependerá de la variabilidad biológica de mi paciente y sus condiciones en cada enfermedad, y obviamente los factores o comorbilidades que tenga. La farmacodinámica de la tibolona es que, por ejemplo, los metabolitos 3-alfa y 3-beta-hidroxilattibolona activan los receptores estrogénicos en el tejido óseo y vaginal. Por eso provoca una disminución del recambio óseo y una disminución de la sequedad vaginal. Entonces, aquí está su estructura química y los metabolitos que son indispensables, que son activos biológicamente y que nos ayudan a controlar esta parte. El efecto, por ejemplo, aquí es en un esquemita, es más sencillo, tiene estos metabolitos activos que ya vimos su estructura, puede estimular receptores en el hueso, cerebro, vagina, y también puede inhibir, por ejemplo, la sulfatasa, entonces no hay actividad estrogénica. Y también como metabolismo, la delta 4-tibolona, con acciones sobre la mama y el endometrio. Entonces esto es importante para conocer sobre todo como que todos los efectos benéficos que tiene, siempre y cuando nosotros veamos que sí es posible que lo podamos indicar al paciente, siempre y cuando hayamos hecho su perfil estrogénico y toda su historia clínica y todos los laboratorios adecuados. ¿Qué más es importante de este fármaco? Pues se metaboliza en hígado y en intestino. Y obvio, como son pacientes ya de esta edad de 50, 70, etcétera, pues hay que tener cuidado porque obviamente la función de estos órganos pues puede estar comprometida y si tiene otras comorbilidades pues también es importante. Se excreta por orina y por heces, de una biodisponibilidad de 92%, se une a proteínas plasmáticas en gran cantidad, el 93.3%, y tiene una vida media de eliminación de 43 horas. Entonces sí permanece bastante tiempo en la biofase, por lo tanto es importante que nosotros lo consideremos en pacientes que tengan alguna alteración, sobre todo en hígado o en riñón o en X órgano, ¿ok? Y estos son los metabolitos, que son los que igual vimos sus estructuras y que son que en esto se transforman, ¿no? La delta 4-tibolona, el 3-alfa hidroxitibolona y 3-beta hidroxitibolona. Lo usamos sobre todo en síntomas de climaterio, atrofia urogenital, prevención de osteoporosis y falla ovárica prematura.
Para esto es lo que hemos utilizado tibolona y ha sido pues, efectivo. Sin embargo, no lo podemos indicar en pacientes como en todos, hipersensibilidad, con hemorragia vaginal sin diagnosticar, cáncer de mama, neoplasias malignas, tumores hepáticos, tromboembolismo arterial, trombosis venosa profunda, hipertrigliceridemia, ¿ok? ¿Qué nos produce? Pues dolor mamario, abdominal, náusea, acné, prurito, hemorragia uterina puede ser. No es que todos los pacientes lo presenten, pero en algunos sí. Por eso lo reportamos y también puede haber trastornos de peso, lo cual es importante y que lo indiquemos al paciente. Puede interactuar, puede aumentar, por ejemplo, la actividad fibrinolítica de la sangre y puede incrementar así el efecto de los anticoagulantes como la warfarina. Entonces eso es importante, por eso les digo, sí, como ya son pacientes de más edad, pueden tener ciertas otras patologías y pueden estar consumiendo otros medicamentos. O sea, hay que tener cuidado en esta parte de las interacciones. También inductores enzimáticos del citocromo P450 como barbitúricos, carbamazepina, hidantoína, rifampicina incrementan el metabolismo de tibolona, por lo que disminuye su concentración plasmática. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Dosis recomendada, pues ya depende de nuestro paciente, obviamente, pero es de 2.5 miligramos cada 24 horas, 30 días. Y se puede administrar a cualquier hora del día, preferentemente antes de los alimentos. Entonces, estas son de las dosis. Otro que utilizamos es el raloxifeno, que tiene actividad de agonista estrogénica sobre hueso y lípidos, pero no sobre tejido uterino y mamario, por lo que les comentaba de ciertos tipos de cáncer que tienen componente hormonal, ¿no? Entonces, por esta parte, el raloxifeno ha sido útil en este sentido porque no actúa sobre estos tejidos. Y es utilizado para el tratamiento de osteoporosis. Este es un modulador selectivo del receptor estrogénico. El clorhidrato de raloxifeno tiene actividad agonista estrogénica sobre el hueso, los lípidos, pero no sobre los tejidos uterino o mamario. Se absorbe por vía oral, tiene una biodisponibilidad de 2%, se une a proteínas plasmáticas en 95%, tiene una vida media de 27.7 horas, se metaboliza en hígado, eso es muy importante, y se excreta por heces en este caso. Lo usamos como prevención para la osteoporosis, ahí está en el laboratorio, ejemplo, y no me contesta el ejemplo. No lo utilizamos como todos con hipersensibilidad. Si el paciente tiene hipersensibilidad al medicamento, pues no. Tampoco en neoplasias malignas, les digo en tumores hepáticos, en tromboembolismo arterial, trombosis venosa. ¿Y qué puede producir? Bochornos, calambres en las piernas, edema, dolor articular. Entonces hay que tener cuidado con esto también para estar vigilando al paciente. De interacciones, no se debe administrar con, por ejemplo, colestiramina, porque reduce la absorción de raloxifeno. Y, por ejemplo, si lo administramos con ampicilina, pues reduce las concentraciones de raloxifeno. Entonces, ojo también con esto, les digo, con lo que esté consumiendo nuestro paciente. Podemos utilizar 60 miligramos diarios por 30 días y en cualquier hora del día, sin depender de las comidas, ahí no hay problema. Ok, entonces este es como la forma o algunos ejemplos de cómo lo pueden ver, ¿ok? Entonces, este es como lo general de nuestro suplemento, sobre todo de calcio para los pacientes y como tiene este componente estrogénico en la osteoporosis, pues es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para ver esta sustitución hormonal, pero que sea de manera adecuada y que no interfiera sobre todo con otras situaciones que tenga nuestro paciente, ¿ok? Perfecto, entonces aquí continuamos con lo mismo, la misma dinámica que tiene que ver con calcio, pero vamos a ver en este caso, pues sobre algo que influye en este metabolismo, en esta regulación de calcio, pues va a ser lo de la vitamina D. Entonces vamos a ver también aquí qué es lo que podemos sugerir para esta situación. Entonces, ahorita
Ahorita compartimos la otra. Que se vaya cargando, ¿ok? Ok, ya me pueden decir si se han integrado los, al menos representantes de todos los equipos, porque no sé si ya todos están, faltaban algunos de la clase, pero si ya están los representantes, sobre todo del equipo 4 y equipo 5. Sí, doctora, aquí está equipo 4. Pero ya no está la doctora. LOL. Ya están los representantes del equipo 5. Sí, aquí está equipo 4. Equipo 5 también. Ok, sí, para que estén todos tal cual. Y ok, entonces vamos a iniciar con el 4 y el 5. Luego avanzamos con esta presentación que nos falta todavía de vitamina D y ya avanzamos con los otros que les toca antes de que avance nuestro equipo que le toca el otro artículo que tiene que ver con osteoporosis. ¿Ok? Entonces igual 20 minutos para que les dé tiempo a los chicos. El equipo 4, porfis, que inicie, y el equipo 5. Luego vemos ahorita la presentación que nos falta y ya nos continuamos con el equipo 6, 7 y 8. ¿Ya alcanzan a ver la presentación? No. Ya. Ahí se ve. La doctora sí. Sí. Ok. Adelante, equipo 4. Sí, doctora. Bueno, compañeros, Gracias. nosotros vamos a hablarles acerca de la gonartrosis, un caso clínico de gonartrosis, y vamos a hablar de los principales fármacos que se utilizan para tratarla. Bueno, primero vamos a empezar con el caso clínico, vamos a leerlo. Pues es una mujer de 65 años que refiere dolor en ambas rodillas, acentuado en la rodilla derecha, tiene rigidez por las mañanas de menos de 30 minutos de duración y se quita después de que empieza a moverse. Aunque este movimiento es limitado y ya no flexiona las rodillas como antes. Está más afectada la rodilla derecha, se le dificulta mucho subir y bajar escaleras
Presenta crepitaciones óseas, sobre todo en la rodilla derecha. También presenta ensanchamiento óseo sin aumento de la temperatura local. A la exploración presenta dolor a la palpación de los márgenes articulares con mayor intensidad en la rodilla derecha. La escala del dolor tiene o refiere 7 de 10. Y en la radiografía que está aquí a la izquierda se observa disminución del espacio articular, osteofitos y esclerosis leve. El doctor da como diagnóstico gonartrosis grado 3 moderado y manda como tratamiento fisioterapia, AINES, opiáceos vía oral, corticoides, ácido hialurónico intraarticular. Pero aquí también, pues investigando nosotros de la gonartrosis grado 3, ya está o ya se debe considerar el tratamiento quirúrgico, que es el reemplazo articular total de la articulación afectada. Pero pues ahorita lo mencionamos, vamos a enfocarnos más en lo farmacológico. Bueno, con la fisiopatología de la gonartrosis, pues ¿qué es? Es una enfermedad degenerativa de la articulación de la rodilla, como tal es la artrosis de cualquiera de las dos rodillas. Va a tener el paciente pérdida del cartílago articular, formación de osteofitos y deformación de la articulación. La gonartrosis no solamente, bueno, es degenerativa, pero no solamente va a afectar al cartílago articular. También incluye afectación a los ligamentos, los meniscos y los músculos periarticulares. Ahorita vamos a ver por qué. Aquí en la radiografía tenemos los diferentes grados de gonartrosis del 1 al 4 y como pueden ver, la unión de los dos huesos, cada vez entre más avanza el grado, más se tocan, por así decirlo. Hay una disminución del espacio entre ambos huesos y eso quiere decir que hay una artrosis. Dependiendo el grado, es el dolor que presenta el paciente y también la calcificación del cartílago. Ahorita vamos a verlo. Recordando un poco de nuestras clases de histología, pues sabemos que el condrocito es la única célula presente en el cartílago articular y es la única responsable de la síntesis de la matriz extracelular. Esta matriz, como ya sabemos, está compuesta principalmente por colágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglucanos y proteoglucanos. Ahorita vamos a ver por qué el ácido hialurónico como fármaco condroprotector actúa aquí a nivel de la matriz extracelular del cartílago. El cartílago como tal va a responder a las condiciones del medio, ya que modifica su composición iónica y altera su transporte de solutos y agua en su membrana. Y es gracias a esta capacidad que tiene de responder a las condiciones del medio y modificar su composición, es gracias a esto que la matriz extracelular y el cartílago se mantienen funcionales. Bueno, ahora, ¿por qué pasa la artrosis? ¿Por qué se desgasta el cartílago? Pues hay muchos factores, ahorita vamos a ver específicamente algunos, pero la mayoría son relacionados a enfermedades metabólicas y esto va a crear una respuesta inadecuada de los condrocitos ante la carga mecánica, haciendo que haya un predominio del catabolismo de la matriz y así un cartílago defectuoso. Se puede decir que hay más destrucción de lo que se está creando el cartílago y los condrocitos van a ser inmaduros, entonces se van a osificar, por eso invaden osteofitos y ese cartílago que era sano se osifica y eso pues hace que la articulación pierda movilidad y viene el dolor. Y ahí es cuando se produce la osteoartritis. Se los estoy dando así general para no meternos a factores moleculares. Aquí hay una foto, bueno, una imagen de un cartílago sano y a la derecha ya lo vemos desgastado. ¿Cómo se vería esquemáticamente la osteoartritis? Bueno, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo o las causas de la osteoartritis? Pues la principal es la sobrecarga articular que se da en pacientes obesos o diabéticos. ¿Por qué? Porque se está haciendo una sobrecarga del cartílago que hace que se empiece a hipertrofiar, pero como ya les comenté, se generan condrocitos inmaduros que van a ser invadidos por osteofitos y entonces se calcifican. También si el paciente tiene debilidad muscular en pacientes que no hacen actividad física o sedentarios,
De igual manera, al momento que ellos caminan, al tener atrofia de los músculos, la carga que da el caminar, el correr, lo que sea, se va directamente a la articulación de la rodilla. Ya no hay músculos que amortigüen, por así decirlo, el golpe, y es cuando se va a estar dañando como tal la articulación. También actividad física excesiva, como deportistas de alto rendimiento que no tengan una apropiada suplementación para el cartílago, o que estén realizando el ejercicio de manera incorrecta, como en el gimnasio, si no hay un entrenador que te diga la técnica correcta y lo estás haciendo mal, también puedes estar sobrecargando el cartílago en ciertos puntos, y eso lo puede llevar a la artritis. Bueno, eso es un ejemplo. Un trauma como una fractura, un golpe, también lo puede llevar. La artritis séptica o la osteomielitis también, porque hay una necrosis del cartílago. Y algunos defectos posturales, como el genu varo o el genu valgo, igual se va a estar apoyando mayor parte de la carga de un lado, y va a hacer que exista ahí una hipertrofia del cartílago, y del lado que no se está cargando viene la hipotrofia del cartílago, y por eso pasa. Aquí hay unas fotos del genu varo y el genu valgo, y algunas otras causas, las enfermedades inflamatorias articulares como la gota. La edad avanzada, como tal, también sabemos que el cartílago con el paso de los años empieza a disminuir y se empieza a osificar. Esto es hasta algún punto normal. También hay enfermedades congénitas y enfermedades reumáticas. Bueno, el principal tratamiento antes de farmacología y antes de algún tratamiento quirúrgico es la fisioterapia para estos pacientes. ¿Qué métodos hay de fisioterapia? Pues principalmente es para aliviar el dolor de estos pacientes. También para fortalecer los músculos alrededor de la rodilla y así evitar que le sigan sobrecargando la articulación que ya está dañada. ¿Qué métodos hay? Hay crioterapia, se ponen, bueno, es terapia de calor, fomentos de frío-calor para estimular la circulación del área. También hay ultrasonido terapéutico y láser. Esto son métodos fisioterapéuticos para controlar el dolor y también para desinflamar. Y los toques también se llaman TENS, que es la imagen que está del lado inferior izquierdo. Se supone que hacen que se hipertrofie el músculo. Se supone que es el fundamento. Y también hay corrientes que son para el dolor. Pues bueno, esto sería lo que se trata en la fisioterapia. También el paciente le realizan ejercicios de flexibilidad para tratar de quitar el acortamiento que hay en los músculos que no se están usando por la misma disminución de la actividad física del paciente. Y esto sería, pues, a grandes rasgos lo que es la terapia física en la artrosis. Ahora vamos al tratamiento farmacológico. Pues principalmente los AINES. Los AINES son los fármacos que se le dan a estos pacientes. Ya los toman de manera rutinaria para controlar el dolor y la inflamación de la artritis. Vamos a hablarles, como siguiendo los parámetros que dejó la doctora, pues 3 AINES. Vamos a mencionarlos, los más comunes, aunque también vamos a mencionar esteroides y opiáceos. Bueno, los AINES, de los más comunes que se utilizan son el celecoxib y el eterocoxib. ¿Por qué? Porque estos son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2 con efectos antiinflamatorios y analgésicos. A diferencia de otros AINES, dígase diclofenaco, paracetamol, meloxicam, estos son inhibidores selectivos de la COX-2, los demás son inhibidores tanto de la COX-1 y la COX-2. Y como estos pacientes ya toman estos medicamentos de manera rutinaria, sabemos que la ciclooxigenasa tipo 1 está presente en la mucosa gástrica, la protege, por así decirlo. Entonces, por eso se dan estos AINES, los de la ciclooxigenasa tipo 2, para evitar que haya un daño continuo a la mucosa gástrica. Aunque no es que no se den los otros, sí se dan, también ahorita lo vemos. Bueno, el celecoxib tiene vida media de 11 horas, es de excreción por vía renal y biliar, se toma vía oral y tiene distribución en todo el organismo.
No vamos a meternos a tantos detalles porque son varios fármacos y nos tardaríamos mucho. Una de sus presentaciones es de 100 y 200 miligramos y la dosis es 200 miligramos al día, está en cápsulas. No está indicado en el uso de pediátricos, ni en pacientes de edad avanzada, ni tampoco en pacientes con antecedentes de enfermedad digestiva como úlcera y hemorragia digestiva, así como insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Entonces recuerden que los que terminan en XIB, celecoxib, heterocoxib, son inhibidores selectivos de la COX-2. Más o menos por 2 semanas, después se da solo en caso de que se presente el dolor y de efectos adversos pues vienen siendo los mismos los que producen la mayoría de los medicamentos, como la dispepsia, diarrea, sinusitis, dolor abdominal, faringitis, flatulencias, edemas, vértigo, rinitis, etc. Generalmente estos medicamentos son bien tolerados y por eso se dan, aunque son más caros que los inhibidores selectivos, de los que no son inhibidores selectivos de la COX-2. Bueno, otro medicamento, otro AINE, el naproxeno. Este ya no es selectivo de la COX-2, pero se utiliza mucho porque es barato y tiene muchas indicaciones, pero aquí nos interesa porque se da más que nada alteraciones musculoesqueléticas como la gonartrosis. Y debido a que es muy barato, se da mucho. Como ya les dije, es inhibidor no selectivo de la COX, por lo que va a hacer que haya una disminución de la formación de precursores de prostaglandinas y tromboxanos a partir del ácido araquidónico. Su absorción máxima es a las 3 horas, es de metabolismo hepático y en caso de que se utilice como medicamento antirreumático, se empiezan a ver su acción dentro de los 14 días. Y cuando se utiliza como analgésico, en 1 hora ya se está viendo la acción del medicamento. En presentaciones hay de 500 y de 250 miligramos. Ya la dosis es de acuerdo a como el médico lo prescriba, pero normalmente se da 2 veces al día hasta alcanzar la dosis de 500 miligramos. Como es inhibidor no selectivo de la COX, hay que tener más precauciones con estos medicamentos, como en pacientes con enfermedad renal preexistente, insuficiencia cardíaca y, muy importante, historia de enfermedad ulcerosa o hemorragia digestiva. También la úlcera péptica y también ver si el paciente consume alcohol y tabaco para pues, informarle que estos también son irritantes de la mucosa gástrica y se puede complicar. Se da más o menos por 2 semanas, ya dependiendo de la respuesta del paciente, y los efectos adversos también son los más comunes: cefalea, erupciones exantemáticas, flatulencias, etc. El ibuprofeno es otro AINE también no selectivo que se da mucho, también porque no es caro y existe una presentación en cápsulas de gel que es muy bien tolerada, porque el ibuprofeno cuando se da en tabletas a muchos pacientes les produce alteraciones gastrointestinales y por eso últimamente los laboratorios ya lo están sacando en forma de cápsula de gel. Bueno, se van a observar concentraciones plasmáticas después de 1 a las 2 horas que se toma y su excreción es rápida y completa y más del 90% de la dosis se excreta por la orina. Ya les dije que es inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa, ya no vale la pena repetir cómo funcionan las prostaglandinas, ya se los dije, pero para que lo tengan en cuenta. Hay muchas presentaciones, hay de 200, 400, 600 y me parece que yo he llegado a ver hasta de 800 miligramos. Y pues no se recomienda el uso en mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, ni en menores de 12 años o cuando exista sensibilidad conocida a la sustancia o al ácido acetil salicílico. Se da normalmente por 2 semanas o en un caso de dolor agudo. Y los efectos adversos más comunes: náuseas, pirosis, sensación de plenitud en tracto gastrointestinal, trombocitopenia, erupciones cutáneas, cefalea, etc.
Pero, como ya les comenté, lo más común es que tenga alteraciones gastrointestinales cuando se da en forma de tabletas. Ahora vamos a hablar de los opioides. También vamos a mencionar 3. Estos medicamentos también ya se utilizan de forma rutinaria por estos pacientes con gonartrosis, pero están indicados más que nada cuando hay un dolor agudo, porque como sabemos pueden producir adicción. El más común de todos es el tramadol. Es un analgésico opiáceo y tiene un mecanismo dual de acción. Actualmente ya se da o hay una combinación de que es tramadol con paracetamol que está muy indicada y también se ha popularizado mucho. El dolor se ocupa para dolor de moderado a grave. Aquí están las presentaciones, la dosis va a variar también. Y el mecanismo de acción pues es el de los opioides. El tramadol es un agonista de los receptores opiáceos centrales y se puede decir que es 6,000 veces menor a la morfina. Ahorita vamos a hablar de la morfina. El tramadol es por vía oral. Bueno, en estos pacientes se distribuye por todo el organismo y es de metabolización hepática. Se excreta por la orina en un 90%. Y su vida media es de 6 horas. Como contraindicaciones del tramadol, hay pues que tengan hipersensibilidades a la fórmula o con uso concomitante con fármacos inhibidores de la MAO, que son antidepresivos. Como efectos adversos, muchos pacientes cuando no están sensibilizados a los opiáceos, cuando se los empiezan a tomar, les causa mareos y se sienten como si hubieran tomado alcohol. En estado alcohólico, por así decirlo, eso es lo que sienten los pacientes que no están sensibilizados a los opioides. Otros efectos, náuseas, vómitos, constipación, retención urinaria, confusión mental, como ya les dije, y mareo. Asociado a benzodiazepinas y el alcohol, produce depresiones respiratorias, así que hay que tener cuidado. Y los inhibidores de la monoaminoxidasa también potencian sus efectos. No se debe dar en pacientes que ya están adictos o dependientes a los opioides. Por eso hay que tener cuidado al recetar este medicamento. Tampoco en pacientes con traumatismo craneal, o que estén en shock, que tengan algún trastorno respiratorio o del centro de la función respiratoria o que tengan hipertensión craneal. Porque como ya lo vimos, producen depresión del sistema respiratorio en algunos casos o en dosis elevadas. El otro opioide es la morfina. La morfina es el prototipo de los agonistas opiáceos y se sigue extrayendo del opio directamente ya que es muy difícil sintetizarlo químicamente. Son cápsulas de liberación prolongada de 15 a 30 miligramos cada 12 o 24 horas por vía oral y la dosis máxima por día es de 360 miligramos. También es un agonista muy potente de los receptores opiáceos. De los MU y de los kappa y de los delta. Se toma vía oral estos pacientes, igual se distribuye por todo el organismo de metabolismo hepático y se excreta 90% por la orina y su vida media es de media hora a 2 horas. Algunos efectos adversos de la morfina: confusión, insomnio, estreñimiento, náuseas, dispepsia, vómitos, mareos, retención urinaria, etc. La morfina sí tiene que ser su uso aún más controlado ya que es muy adictiva y generalmente se usa solo cuando hay casos de dolor ya muy severo. Y como contraindicaciones, pacientes que tengan hipersensibilidad a la morfina, a narcóticos o cualquiera de los componentes del fármaco, hipertensión intracraneal y al igual que el tramadol, si hay algún problema respiratorio. Tiene interacciones, puede producir hilio paralítico, por lo tanto está contraindicado en pacientes que tengan problemas gastrointestinales o que hayan salido de cirugía que tengan que ver con el tracto gastrointestinal. Otro opioide es el fentanilo. Este ya se usa por medio de parches. Es más potente,
Es agonista opiáceo sintético, pero este ya no es vía oral. Se usa también como inyección cuando en pacientes posquirúrgicos, pero a nosotros aquí nos interesa que es para los pacientes que tienen la gonartrosis. Se utiliza en forma de parches transdérmicos y ya se puede decir que no es tan arriesgado usarlo como las inyecciones. También es potente agonista de los receptores opiáceos, como los otros dos que ya vimos antes. Como ya les dije, es transdérmico, bueno, se absorbe y se distribuye por todo el organismo desde metabolismo hepático y se excreta por la orina. Más o menos dura 7 horas su vida media. También como contraindicaciones, hipersensibilidad a los componentes, a narcóticos, hipertensión intracraneal e insuficiencia respiratoria severa. Como todos los opioides son más o menos las mismas contraindicaciones. También recetarlo o tener precauciones en pacientes que ya son dependientes de los opioides, con traumatismos craneales, shocks, función respiratoria disminuida o alterada, hipertensión intracraneal, etc. Interactúa con otros depresores del sistema nervioso central, así como con antibióticos como la eritromicina y con los betabloqueantes, ya que pueden incrementar su toxicidad. Y los inhibidores de la CYP3A4, como derivados azólicos, macrólidos, doxiciclina, ciprofloxacino, etc., también pueden incrementar los niveles y sus efectos. Ya les mencioné, bueno, los efectos adversos son parecidos a la mayoría de los opioides, pero los más peligrosos es la depresión del sistema nervioso central y la depresión respiratoria. Bueno, ahora vamos con los corticoides. De los corticoides, el más usado es la betametasona. En el caso de estos pacientes, todos se utilizan vía intraarticular para que desinflame la articulación de manera potente. Como ya les dije, el más común, el más usado es la betametasona en administración intraarticular. Vamos a ver la farmacodinámica de estos esteroides porque es la misma de todos. Bueno, vamos a hablar de betametasona, dexametasona y metilprednisolona, pero el mecanismo de acción viene siendo el mismo, nada más depende el tiempo de lo que dura cada uno. Por ejemplo, la betametasona se puede decir que es la que más dura y la que menos dura es la dexametasona, ahorita la mencionamos. Todos funcionan de la misma manera. Se induce la síntesis de la macrocortina inhibidora de la fosfolipasa A2, que va a inhibir la migración de neutrófilos, disminuye la permeabilidad capilar, inhibe acumulación de mastocitos y disminuye la liberación de la histamina. Como ya lo sabemos, todos estos son mediadores de la inflamación. Entonces, si están disminuidos o inhibidos, pues va a resultar en una disminución de la inflamación muy fuerte. De hecho, son medicamentos muy fuertes y también tienen sus contraindicaciones. Si existe derrame articular en la articulación, no se pueden poner porque modifica el contexto clínico y puede confundir a los médicos. También si se sospecha de una infección intraarticular, no se debe poner porque también modifica el contexto clínico y se puede pasar desapercibida la infección y se complica la cosa. Como ya les dije, es inyectable, es intraarticular, la betametasona, y normalmente la dosis es de 0.4 a 4 gramos, miligramos, según las necesidades, y se puede poner máximo 3 veces al año. Como ya lo sabemos, los esteroides, si se abusa de ellos, producen inmunodepresión y también producen un debilitamiento de los tejidos donde se estén poniendo. Por eso en las rodillas, si abusamos de esto, de los esteroides, van a causar, en lugar de ayudar, van a causar un deterioro de los tejidos. Otro esteroide es la dexametasona, misma farmacodinámica, pero esta no es que sea más potente, sino que su efecto es inmediato. Se pone cuando hay traumatismos o cuando el paciente tiene dolor muy fuerte, le infiltran la dexametasona. La betametasona ya es más de concentración y ya es como para casos más crónicos. Y la metilprednisolona, que es otro esteroide, igual con la misma farmacodinámica, se puede decir que es intermedio. No dura tanto como la beta, pero tampoco tan poquito como la dexametasona.
Normalmente se ocupa mucho la metilprednisolona y también se pone, la ventaja de este es que también lo ponen intramuscular para otros problemas musculoesqueléticos. Cuando hay problemas musculoesqueléticos generales es el más usado y el que más se usa para infiltrar es la betametasona. Y actualmente la Dexa, aunque todavía la mencionan las referencias, consultamos también a varios doctores ortopedistas y nos dijeron que ya está en desuso. La betametasona ya está siendo como el esteroide estándar en la gonartrosis. Y ahora vamos a hablarles del ácido hialurónico intraarticular, ya es el último fármaco, pero este está dentro de la familia de los condroprotectores. ¿Qué va a hacer el ácido hialurónico? Bueno, primero vamos a aclarar que este se infiltra en la articulación, en este caso en la de la rodilla, pero puede ser también en la muñeca, en el codo, en los tobillos, dependiendo de donde haya la artrosis. Como ya lo sabemos, el ácido hialurónico es uno de los componentes de la matriz extracelular del cartílago y se va a usar para nutrir el cartílago, para hacerlo más viscoso y para que el líquido sinovial esté también más nutrido y como tal no va a haber una regeneración del cartílago, pero va a evitar que se siga deteriorando. Ay, perdón. Pero es importante decir que no es un tratamiento que va a curarlo, simplemente va a evitar que haya una progresión de la enfermedad. Y también tiene sus contraindicaciones para ponerlo. Bueno, viene en tubitos, se puede infiltrar con cualquier aguja. Generalmente se utilizan agujas gruesas y grandes para que pase todo más fácil, porque es un medicamento muy viscoso, es como gelatina, por así decirlo. Y los efectos son se mantienen de 6 a 12 meses en función del paciente. Entonces, se puede decir que va a requerir una infiltración cada 6 meses o cada año, ya dependiendo del paciente. Y solo se pone un tubito en la rodilla, ya que es muy, muy viscoso y tiene un volumen muy alto, 4 mililitros. ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta antes de ponerlo? Obviamente, antes de la infiltración hay que tener una correcta técnica de asepsia y antisepsia en la rodilla y de todos los instrumentales que se vayan a usar, porque al infiltrar la rodilla es un medio de entrada, es potencialmente infeccioso y hay casos donde con infiltraciones ya sea de ácido hialurónico, de esteroides o algún medicamento en la rodilla, codo, hombro, lo que sea, cualquier articulación, se infiltran sin querer, obviamente, microorganismos y va a producir una infección y pues también se complica. Entonces hay que tener mucha precaución en eso. También al momento de haberlo inyectado hay que evitar que el paciente haga una sobrecarga de la articulación. Por ejemplo, en pacientes obesos se los ponen y les dicen no camines por un día y eso hace que se absorba de manera correcta porque si no, no se absorbe bien. También si al momento de picar se observa derrame articular, primero hay que sacar todo el derrame articular y ya después se infiltra porque de igual manera si no, no se absorbe bien. Algunos médicos cuando el paciente tiene derrame articular prefieren no infiltrarlo, se esperan que pase por sí solo 1 o 2 semanas y ya luego viene la infiltración. Bueno, el ácido hialurónico va a proporcionar viscoelasticidad al líquido sinovial y va a ser fundamental para aumentar sus propiedades de lubricante y amortiguador. Como ya lo vimos en histología, el ácido hialurónico es esencial para la correcta estructura de los proteoglucanos y en el cartílago articular. Se va a distribuir rápidamente en la membrana sinovial y la degradación del ácido hialurónico tiene lugar en los tejidos que rodean a las articulaciones. Y como única contraindicación, pues que se haya visto hipersensibilidad a los componentes, aunque no es muy común, porque es algo que ya tenemos en el cuerpo. Y como ya les dije, que haya derrame articular, que se sospeche de infección o alguna otra patología de ese tipo.
Al momento de infiltrar el ácido hialurónico, como se ve aquí en la imagen, la rodilla va a aumentar de volumen. Es algo muy incómodo y los pacientes al momento que los infiltren, van a referir enrojecimiento, obviamente, por la inflamación, pero van a tener una sensación de calor y pesadez en el lugar de la inyección porque estamos aumentando el volumen que normalmente tiene la rodilla, pero eso tiende a desaparecer a las primeras 24 horas. Bueno, y como tratamientos de ayuda coadyuvantes, tenemos las medidas higiénicas, se manda al paciente a nutrición, hay que bajarlo de peso y también hay que mandarle ejercicio, así como la fisioterapia para apoyarlo. Algunos otros condroprotectores vía oral, ya no infiltrados, son la glucosamina, el sulfato de condroitina y el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado se ha puesto muy de moda también y sí hay evidencia clínica que demuestre que tiene eficacia. Como les digo, no van a curar al cartílago, pero van a evitar que se siga deteriorando. Y algunos pacientes, pues al ya tener tanto dolor al caminar o al moverse, se deprimen. Y pues los antidepresivos también están indicados en estos pacientes y la visita al médico psiquiatra. Y algunos métodos más homeopáticos podrían ser algunas cremas, como en este caso la capsaicina tópica, que es una alcaloide natural derivada de la guindilla, que es un chile. Y esto y otras terapias homeopáticas. Y sería todo de nuestra parte, pero nada más al final comentando que el único tratamiento curativo para la gonartrosis de grado 3 y grado 4 es la cirugía articular, que viene siendo la prótesis de la articulación afectada. Y aquí está nuestra bibliografía. Y ya sería todo. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Andrés. ¿Dudas los demás? Ya tienen la presentación de su equipo. Ninguna, todo bien. Perfectísimo. Ninguno, doctor. Muy bien. Entonces, el siguiente equipo, que es equipo 5, Ahí vamos, ahí vamos. ok, Dani. Perfecto. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, ya la vemos. Ya la vemos. Bueno, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar un artículo que va del riesgo cardiovascular de los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, este artículo, los autores son Bruno Protus, Martín Cañas, Martín Nelson, Héctor Buichiazzo, Cristian Dorati y Perla Mordón, muy complicado el apellido. Es un artículo del 2018. Y bueno, como un pequeño resumen, tenemos que los AINES son un grupo de fármacos de gran utilidad en la clínica. Estos actúan mediante el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa, pero el grado de inhibición entre COX-1 y COX-2 va a variar entre ellos. Tanto los efectos analgésicos y antiinflamatorios de estos fármacos tienen efectos adversos cardiovasculares porque dependen especialmente de la inhibición de COX-2 y el efecto protrombótico, viene directamente de la inhibición de COX-2 endotelial con una disminución de la prostaciclina y un incremento relativo en los niveles de tromboxano plaquetario.
El ibuprofeno y el naproxeno figuran entre los AINES que tienen un mayor riesgo cardíaco y que disminuyen un efecto cardioprotector del ácido acetilsalicílico o la aspirina. El ibuprofeno se ha demostrado que en dosis mayores de 2.400 miligramos sobre decilitro aumenta el riesgo cardiovascular y el naproxeno disminuye el efecto de la aspirina. Hablaba también de que las, las dosis óptimas de naproxeno es menor o igual de 1.000 miligramos al día y de ibuprofeno menor o igual de 1.200 miligramos al día para que no existan riesgos cardiovasculares adyacentes. Y bueno, empecemos con una introducción. Los AINES son un medicamento que están indicados para el alivio de dolor agudo e inflamación crónica y aguda. Se encuentran entre los fármacos más utilizados tanto por prescripción médica como por automedicación entre los pacientes. Y bueno, todos estos van a bloquear la enzima ciclooxigenasa, como ya lo había mencionado, pero el grado va a variar entre cada uno de ellos. Usualmente se clasifican en dos, que son los selectivos o COXIPs y los AINES tradicionales. Y los efectos antiinflamatorios de los AINES van a depender de la inhibición de la enzima, pero no de la selectividad por esta. El uso de AINES generalmente se asocia a muchos efectos adversos. Los más importantes son los gastrointestinales, que son los que últimamente han preocupado más durante la prescripción, porque son, como ya lo dije, uno de los más usados tanto en frecuencia. Y bueno, la aparición del medicamento en específico Rofecoxib ha mostrado numerosas evidencias que asocian un riesgo de eventos trombóticos arteriales. Es por eso el interés de este artículo. Tenemos el riesgo cardiovascular de los AINES, como ya se ha mencionado en la introducción, y aquí vamos a hacer una diferencia entre los AINES y los COXIPs. En cuanto a los AINES, vamos a ver que sus principales efectos sobre este sistema cardiovascular van a ser el aumento de los valores de la presión arterial. Los casos de insuficiencia cardíaca con este medicamento pueden aumentar y también hay un aumento en la frecuencia de las arritmias. Y en los COXIPs tenemos que el riesgo de eventos trombóticos graves también es mayor a diferencia de los AINES. Puede haber también mayor probabilidad de un infarto agudo al miocardio y accidentes cerebrovasculares. Mis compañeras les van a hablar más a fondo de los mecanismos de estas patologías. Ok, bueno, los AINES se van a asociar con un incremento en el riesgo de la hipertensión arterial y también la insuficiencia cardíaca. Van a estar implicados varios mecanismos que menciona el artículo. Un mecanismo es que implica la retención de sodio y la vasoconstricción en el riñón, vasos sanguíneos y en el miocardio. En la médula va a estar inhibido COX-2 y por lo tanto va a haber una disminución de prostaglandinas y una baja eliminación de sodio y agua y por lo tanto un aumento en la presión arterial. En la corteza igual, pues va a haber una disminución de prostaglandinas y pues una vasoconstricción a nivel del riñón, en la corteza, y va a haber una disminución en el filtrado, en el flujo sanguíneo renal, perdón, y una disminución en el filtrado glomerular y un aumento en la presión arterial. También se ha demostrado otro mecanismo en el miocardio, donde va a haber una inhibición de COX-2 y pues una baja de esas prostaglandinas y por lo tanto no va a haber una protección como comúnmente lo hace. Y pues va a haber un riesgo de insuficiencia cardíaca. Y en los vasos, igual, pues va a haber una disminución de prostaglandinas y una arteriotrombosis y un aumento en el riesgo cardiovascular. Esto va a ser en sí por el uso prolongado de estos AINES, ya sea, menciona el artículo, que sean selectivos o no selectivos. Bueno, en el caso del mecanismo protrombótico, vamos a tener presentes la COX-1 y COX-2 en el endotelio del vaso sanguíneo, pero las plaquetas van a expresar COX-1. Lo único que tenemos que diferenciar aquí es que entre el ácido acetilsalicílico y los AINES
tradicionales es que los AINES van a inhibir la COX-2, por lo tanto va a estar activada la COX-1 y va a favorecer los cambios en el endotelio vascular, en la protección de la mucosa, pero también la activación del tromboxano, lo que va a favorecer la trombosis, y en el caso de la aspirina va a pasar lo contrario, donde inhibe la COX-1 y protege del mecanismo protrombótico. Para llegar a estas conclusiones, tenemos varios antecedentes de estudios realizados a través de varios años y en distintas partes del mundo, y el artículo pues nos recalca principalmente algunos. Vamos a verlos de manera rápida para no tardarnos. El primero fue el estudio Vigor en el año 2000, donde se demostró por primera vez que aumentaba el riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio por el uso del rofecoxib, a diferencia del naproxeno. Aquí les quiero comentar que es muy común que estos estudios tomen de partida al ibuprofeno o al naproxeno, son los más comparados. Entonces, con el rofecoxib aumenta un 0.4%, es mínimo, pero pues hay un aumento, y con el naproxeno es solo el 0.1%. Y parece ser, bueno, lo que se determinó en ese estudio es que el naproxeno tiene un efecto protector llamado similar a la aspirina, o sea, tiene propiedades similares a la aspirina y por eso reduce el riesgo de desarrollar esta enfermedad. El segundo fueron 2 ensayos clínicos realizados sobre los COPSIB y un placebo en el 2005, donde se determinó que el rofecoxib aumenta al doble el riesgo de accidentes cardiovasculares, a diferencia de un placebo, obviamente, y en apoyo con el estudio Vigor, se suspendieron ambos estudios clínicos, dado que no había buenos resultados, y dadas las propiedades patógenas del rofecoxib, se decidió en el 2005 por la FDA también el retiro mundial de este fármaco. Y bueno, el segundo estudio es tomando al celecoxib, donde se determinó que hay una relación dosis dependiente con este fármaco para producir incluso hasta muerte a causa de alguna patología cardiovascular derivada de su uso. Siguiente, por favor. Ok, el siguiente fue un metaanálisis de ensayos clínicos en el 2006, donde se demostró que los AINES tradicionales también pueden aumentar los eventos cardiovasculares graves y que los inhibidores selectivos de la COX-2 en altas dosis, como lo puede ser el diclofenaco y tal vez el ibuprofeno, aumentan también el riesgo de estos eventos. Y sobre todo es cuando son altas dosis, es decir, pasan los 1000 miligramos al día. En este caso, el naproxeno, aun cuando tenga esas altas dosis, no se asocia realmente a un exceso de riesgo. Otros metaanálisis fueron el del 2011, donde el naproxeno se descubrió que estaba asociado a un menor riesgo cardiovascular que los COXIB, el diclofenaco y el ibuprofeno. Y tenemos también el estudio COXIB and Traditional del 2013, donde también se determinó que el diclofenaco tenía una propiedad dosis dependiente para aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, mientras que el naproxeno otra vez se confirma que a pesar de aquellas dosis altas de administración diarias, no incrementaba el riesgo. Juanjo. Sí, aquí estoy. Bueno, el estudio Vigor también tiene una sección en donde se checaron los otros efectos. Este fue realizado en el año 2000 y en este estudio se determinó que los pacientes sin diagnóstico de enfermedad cardiovascular con 60 años o más, en la mayoría de los casos con osteoporosis, que reciben AINES tradicionales en forma crónica, fueron aleatorizados a cambiar por
celocoxibib o continuar con el tratamiento previo. Los efectos cardiovasculares fueron infrecuentes y similares en ambos grupos. Las diferencias en la tasa de retiro de los pacientes y las dosis bajas comparadas no se pueden establecer conclusiones contundentes. Y otro estudio que fue el Precisión 34, que es una evaluación prospectiva del celoxibid contra el ibuprofeno y el naproxeno. Fue un estudio de no inferioridad que evalúa la seguridad cardiovascular del celoxibid en pacientes de mayor riesgo cardíaco. Sin embargo, presenta limitaciones y observaciones metodológicas que no se permiten establecer conclusiones definitivas. Como un punto no se logró el objetivo inicial de evaluar a los pacientes con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que en el estudio solo se registraron aproximadamente 1% de los eventos cardiovasculares por año. Y otro punto fue un porcentaje importante de participantes recibían dosis bajas de aspirina, lo que pudo generar un sesgo en favor del celecoxibib. Sí. El poder estadístico del estudio fue de 80% y más del 60% de los pacientes abandonó el tratamiento que se le había asignado. La siguiente, por favor. Y este es otro estudio que es un metaanálisis de Carney y colaboradores y también ha sido corroborado por el CNT, que es otro estudio que ya se mencionó antes. Estos fueron evaluados en el 2006 y sugieren que 1000 miligramos al día de naproxeno no aumentan significativamente el riesgo de eventos vasculares mayores, por lo cual algunas guías de práctica clínica recomiendan al naproxeno como el AINE más seguro en pacientes con incremento de riesgos cardiovasculares o riesgos cerebrovasculares. El otro estudio es el Patrono y colaboradores, que Patrono es un autor que ha colaborado en otros de estos estudios como el CNT. Y él refiere que a dosis menores de naproxeno, dosis de menores de 440 miligramos al día, no es esperable una inhibición suficiente del COX-1 sin el efecto antiplaquetario visto con las dosis de 1000 miligramos al día. Y este estudio pues evaluaba los efectos cardiovasculares de los inhibidores selectivos de ciclooxagenasa 2 y su correlación clínica. La revisión EMA. La EMA es la Asociación Europea de Medicamentos. Es como la FDA, pero de Europa. Y esta realiza revisiones y emite boletines. Este boletín lo emitió en el 2018 y sostiene que el ibuprofeno en dosis de 1200 miligramos no incrementa el riesgo de eventos trombóticos. Y el CNT muestra que con dosis de 2400 miligramos al día existe un pequeño incremento de dicho riesgo. Y esto comparándolo con los datos anteriores nos muestra pues, que el ibuprofeno no es riesgoso. La siguiente, por favor. Otro estudio es uno de la Agencia Británica de Medicamentos, por sus siglas en inglés MHRA, y este es un estudio que se sacó en el boletín número 8 del año 2015, y la Agencia Británica de Medicamentos sostiene que el naproxeno y el ibuprofeno en dosis bajas deberían considerarse los AINES con el mejor perfil de seguridad. Y por último tenemos un estudio sobre los tópicos terapéuticos que sacó el National Institute for Health and Care Excellence, el NICE,
o NICE en 2015. Este es del Reino Unido y promueve la utilización de ibuprofeno a dosis de 1200 miligramos al día o menos, o naproxeno a dosis de 1000 miligramos como los AINES más seguros para el uso clínico. Y la siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, las interacciones farmacológicas entre algunos AINES y las bajas dosis podrían disminuir el efecto protector de la aspirina. Estudios in vivo o in vitro muestran que el efecto antiplaquetario de la aspirina puede ser marcadamente inhibido por el ibuprofeno y el naproxeno, dependiendo de la dosis y la exposición, mientras que coxib y diclofenaco no interfieren en el efecto antiagregante. Hay estudios que demuestran que es posible que dosis elevadas de ibuprofeno o naproxeno y el tiempo prolongado reduzcan el efecto cardioprotector de la aspirina. También algunos autores sostienen que administrar la aspirina 2 horas antes del naproxeno podría disminuir la posible interacción. La FDA recomienda ingerir ibuprofeno al menos 30 minutos después u 8 horas antes de recibir la aspirina. Las evidencias disponibles indican tanto los AINES selectivos COX-2 como tradicionales pueden asociarse a un aumento del riesgo de un evento cardiovascular. El aumento del riesgo parece tener una relación con la selectividad de COX-2 y el grado de inhibición de la enzima. Los COXIB en conjunto, excepto el celecoxib, se asocia a un aumento en el riesgo del evento trombótico arterial, al igual que el diclofenaco e ibuprofeno, en dosis de 150 a 2.400 miligramos por día. El naproxeno en dosis de 1.000 miligramos por día y el ibuprofeno en dosis de 1.200 miligramos por día no aumentaría el riesgo de un evento cardiovascular. Y bueno, para concluir, con el fin de mitigar los efectos adversos cardiovasculares de los AINES, las decisiones terapéuticas deben basarse en una adecuada evaluación del riesgo individual del paciente, utilizando los AINES más seguros a las menores dosis efectivas por menos tiempos posible, que permita el control de los síntomas y restringiendo su utilización en pacientes con un aumento del riesgo cardiovascular. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, compañeros. No, ninguno. No, ninguna. Todos ya leyeron el artículo también, ¿no? Ok. Perfecto. Ok, entonces, antes de que avancemos con los últimos equipos que nos faltan, vamos a concluir el tema para que ya nomás nos sigamos de corrido. Cardio. Y vamos a ver lo último que nos falta de deficiencia de vitamina D, que ustedes ya conocen todo esto de la síntesis y demás. Sobre todo aquí vamos a explicar dos patologías en las cuales se ve esta repercusión de vitamina D. Una que es el raquitismo y otra que es la osteomalacia. El raquitismo porque justamente la presentan los niños y pues como sabemos ellos están con todo este sistema óseo que todavía está en crecimiento, en desarrollo, mientras que para los adultos pues lo que sucede es que va a producir una deformidad de los huesos. Ambos pues van a ser producidos por esta deficiencia y sabemos que la vitamina D, o sea, aparte de que se puede activar por la radiación solar y demás, también es importante pues en el consumo tal cual en la dieta. Funciona como una hormona para regular el metabolismo de calcio, que esto pues ya lo saben,
Y, por ejemplo, en los niños el raquitismo se presenta en menores de 4 años. Puede ser porque haya poco consumo de alimentos de origen animal o también porque haya poca exposición a la luz solar, por eso es tan importante. Y puede producir deformidades óseas. La osteomalacia, por su parte, puede presentarse en mujeres con embarazos múltiples y desnutrición, lactancia y desnutrición, y llegar a tener agotamiento de calcio, también insuficiencia de vitamina D. Y aquí pues vemos una de las imágenes que encontramos en la literatura sobre cómo vemos a un niño con raquitismo. Va a tener poca tonicidad muscular, abdomen protuberante, alteración general de desarrollo normal, molestias gastrointestinales, incluso puede tener excesivo sudor en la cabeza, que son como de las manifestaciones más características. Esto es de cómo ven la deformidad de ósea de estos pacientes por deficiencia de vitamina D. Vean esta deformidad. Puede haber hinchazón de la epífisis, de la unión de costillas con el cartílago, también inflamación. Puede ser en apariencia de rosario, que se conoce como rosario raquítico, que es característico, hinchazones en los pies, etc. Y aquí vemos también cómo se presenta en los niños, en los bebés con raquitismo, la fontanela anterior puede cerrarse tardíamente, que pues ya sabemos la fontanela formada por el frontal y los dos parietales. Y entonces también esta deficiencia produce de manera característica esta deformidad que lo vemos como si fuera en arco, ¿no? Es así como nada más para describir cómo es que se ve. Se caracteriza por dolor, en este caso la osteomalacia, sobre todo en huesos de la pelvis, a la parte baja de la espalda, en piernas. Puede haber espasmos carpopedal, las fracturas espontáneas pueden ser una de las características y por las que acuda el paciente a atención médica. ¿Qué vamos a dar en tratamiento? Pues esta vitamina que puede estar administrada, por ejemplo, en el aceite de hígado de bacalao, con 3 cucharaditas 3 veces al día, nos da un total de 3.000 unidades internacionales. Y el calcio en la leche, por ejemplo, que son de las que tienen más contenido, considerando que medio litro te puede dar, por ejemplo, la leche vaca, o sea, entera, 120 miligramos de calcio por cada 100 mililitros. Entonces, obviamente, pues lo ves de acuerdo con el paciente, porque algunos, si son intolerantes a la lactosa o algo así, pues hay que tomar ciertas diferencias con esto y tener cierta situación. Entonces aquí nada más les digo algo muy rápido de vitamina D, donde lo encontramos y las patologías que pueden estar asociadas a esta deficiencia. Este estaba muy rapidito nada más, ¿ok? Les digo nada más estamos considerando lo más relevante, lo que estamos viendo y sobre todo que ustedes como son bastantes fármacos y mecanismos y todo, pues se centren nada más a lo más concreto y de lo que hemos estado revisando y con sus compañeros y obviamente con la tablita que están construyendo. De tal manera que en este tiempo pues les dé la oportunidad de poderlo estudiar bien y poder aprender ciertos conceptos o reforzar algunos que pues ya han visto, sobre todo de mecanismos y de cosas fisiológicas que ya saben, eso pues ya se integra aquí y es mucho más fácil ya abordarlo. Entonces vamos a continuar con el equipo 6, 7 y 8, que les tocan 2 casos y el último artículo al final que es del equipo 8, que tiene que ver justo con esto de osteoporosis, para que así ya terminemos, ¿ok? Entonces, igual estos casos que nos han estado presentando los demás, pues que abarcan cositas que les sirven para estar repasando los fármacos, los mecanismos, la farmacocinética de ellos. Entonces les ayuda como a ir integrando esta parte. Entonces continuamos con el equipo 6, 7 y 8, por favor. Representante del equipo 6. ¿Ya están listos? Sí, doctora. Aquí los antiinflamatorios, Maricruz. Perfecto. ¿Ya se ve la pantalla? Ok. Sí.
Perfecto. ¿Ya? ¿Ya se ve? Ya, Sí, ya ya. todos lo vemos. Adelante. Bueno, buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a exponerles el caso clínico número 4, que se trata de un paciente femenino de 36 años que acude a consulta para su valoración. Refiere dolor generalizado de los músculos desde más de 3 meses. El dolor es de tipo punzante, principalmente en cuello, hombros, codo, cadera, dorso y rodillas. Se acompaña de rigidez matinal, no mejora a lo largo del día. Esto empeora con el frío, la humedad y especialmente con el estrés. Refiere dormir poco, le cuesta trabajo conciliar el sueño, se despierta muy cansada y en ocasiones ha presentado migraña. A la exploración física presenta dolor en 11 de los 18 puntos gatillo y se da como diagnóstico fibromialgia primaria. Y bueno, la fibromialgia es un síndrome doloroso no articular, caracterizado por el dolor musculoesquelético e hipersensibilidad de sitios anatómicos específicos. Se caracteriza por dolor crónico por más de 3 meses de duración y la presencia de puntos hipersensibles en el examen físico. Y se va a denominar fibromialgia primaria cuando se va a presentar aislada y secundario cuando va a coexistir con alguna otra enfermedad, principalmente que sea inflamatoria. En la fisiopatología, en los pacientes con una predisposición genética van a existir alteraciones neuroendocrinas, alguna alteración en los neurotransmisores o alguna alteración neurosensorial. Y esto con una gran variedad de estresores medioambientales pueden ser factores precipitantes para desencadenar los síntomas de la fibromialgia. Y bueno, estos eventos gatillantes pueden ser algún trauma físico, infecciones, trauma emocional, algún estrés persistente o trastornos del sueño. Dentro de las alteraciones neuroendocrinas se puede presentar una disfunción del eje hipotálamo hipoficiario adrenal, donde los pacientes van a tener el cortisol elevado y va a haber una respuesta anormal a los eventos estresantes. Y en el caso de los neurotransmisores, pues va a haber alteraciones pues sí va a haber alteraciones en los neurotransmisores y va a haber un aumento de la transmisión del dolor. Y en el caso de la alteración neurosensorial, pues van a ser disfunciones ya sea en los estímulos, en la percepción de los estímulos, y va a condicionar pues una respuesta anormal, principalmente a la diferencia de temperatura. Entonces, vamos a tener que los factores desencadenantes pueden ser, ya les comenté, diferentes opciones, y algunas pueden ser alteraciones del sueño, trastornos psicológicos que van a desencadenar los síntomas, que va a ser principalmente el dolor característico multifocal en los puntos gatillo, y esto va a generar un estímulo nociceptivo que va a viajar hacia el asta posterior, y ahí va a haber una desinhibición del dolor debido a una función deficiente del sistema inhibitorio descendente y un aumento de los neurotransmisores que puede ser la serotonina o la sustancia P. En cuanto al cuadro clínico, se va a caracterizar por el dolor crónico multifocal, la hiperalgesia generalizada, parestesias, fatiga, cefalea, trastornos del sueño y trastornos conductuales. En la exploración física es importante valorar los tender points, o también llamados puntos gatillo, donde se va a aplicar una fuerza digital mayor a 4 kilogramos, y bueno, van a ser 18 puntos, y para que sea positivo a fibromialgia debe estar presente el dolor en 11 de estos puntos.
Y bueno, vamos a tener el punto occipucio, que se va a encontrar en la inserción del músculo occipital. El cervical bajo, que se va a encontrar en la cara anterior de los espacios intratransversos de C5 a C7. El punto trapecio, que va a estar en el punto medio del borde superior. El supraespinoso, que se va a encontrar por encima del borde medio de la escápula. El punto segundo costilla se va a encontrar en la unión osteocondral. El epicóndilo lateral se va a encontrar 2 centímetros distal del epicóndilo. El punto glúteo se va a encontrar en el cuadrante superior externo del glúteo. Y el trocánter mayor se va a encontrar posterior a la prominencia trocánterica. Y el último, que va a ser el de la rodilla, se va a encontrar en el cojinete graso medial, próximo a la línea articular. Bueno, no, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, en el caso del tratamiento vamos a tener los antidepresivos tricíclicos, que como generalidades, estos son unos inhibidores de la recaptación de neurotransmisores, y estos son algunos son capaces de bloquear prevalentemente el ingreso de noradrenalina a las neuronas noradrenérgicas. Y vamos a tener dos, principalmente, ¿le puedes cambiar? La aminotriptilina, que esta es una amina terciaria, y esta lo que hace es inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Lo que va a hacer, ocasionando aumentar el aumento de sus acciones posinápticas. La siguiente, como farmacocinética, esta se absorbe en el tubo digestivo, se administra vía oral y se une a proteínas plasmáticas y tiene una vida media de 8 a 90 horas. Se es metabolizada en el hígado y es eliminado por la orina. La siguiente. En el caso de las indicaciones, esta está indicada para depresión psíquica y crónica, y en pacientes que tengan depresión y los tengamos estén hospitalizados. Esta la vamos a poder encontrar en comprimidos de 25, 50 y 75 miligramos, y esta se va a administrar 25 miligramos 3 veces al día. En el caso de esta patología, la guía de práctica clínica nos dice que este fármaco va a ayudar a mejorar la calidad del sueño, disminuye el dolor y la fatiga. Sin embargo, produce taquifilaxia debido a su uso continuo mayor de 2 meses. Siguiente. Y como efectos adversos vamos a tener estreñimiento, retención urinaria, sequedad de boca, somnolencia, sedación, aumento de peso, alucinaciones e impotencia sexual. Siguiente. Y en contraindicaciones, tenemos glaucoma, hipertrofia prostática y que sean hipersensibles a este fármaco. Y otro fármaco de esta clasificación, o que entran en esta clasificatoria, es la amipramina. Y este fármaco es el más estudiado para el tratamiento de depresión. Con I al inicio. Con I notas. Ajá, amipramina. Y esto lo que hace es bloquea la recaptación de noradrenalina y serotonina. Y esta se administra por vía oral, se absorbe en el tracto gastrointestinal, tiene una vida de entre 9 y 20 horas,
se une a proteínas plasmáticas en un 86%, es metabolizada en el hígado y se elimina por la orina y las heces. Siguiente. Y en el caso de indicaciones, esta se va a utilizar para aliviar los síntomas de depresión y tratamiento. En niños se utiliza para tratamiento de enuresis. En adultos, la dosis es de 25 miligramos 3 veces al día y se va a ir aumentando de manera gradual hasta llegar a los 150 miligramos. En niños se va a administrar de 10 a 25 miligramos día y esta va a tener la vamos a poder encontrar en tabletas de 25, 50 y 75 miligramos. Me faltó ahí miligramos. Perdón. Y vamos a tener efectos adversos como náuseas, anorexia, sequedad de boca, cefalea, vómito, hipotensión, somnolencia, visión borrosa y fatiga. Y está contraindicada en pacientes que sufran insuficiencia renal, insuficiencia hepática y que tengan glaucoma y hipersensibilidad al fármaco. Bueno, también les vamos a hablar sobre los inhibidores de la recaptura de serotonina, que como su nombre lo dice, inhiben selectivamente la recaptación de serotonina por las neuronas del sistema nervioso central. El fármaco del que les voy a hablar es la fluoxetina. Este es un antidepresivo de segunda generación que nos va a inhibir de manera selectiva la recaptura de serotonina en el espacio sináptico, lo que permite la acción bioquímica del neurotransmisor. En 1987 es cuando entra al mercado y se convierte en el tratamiento no solo para trastornos depresivos, sino también actúa de manera eficaz en trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivos, pánico y fobias, así como analgésicos. Por lo tanto, como indicaciones, va a ser para tratamiento de la depresión endógena, el trastorno obsesivo-compulsivo, el de pánico, agorafobia, bulimia, y según la guía de práctica clínica, se va a recomendar el uso de inhibidores de la recaptura de serotonina, como es la fluoxetina, solo o en combinación con los antidepresivos tricíclicos, que son los que ya acabamos de ver, para el alivio del dolor. Entonces, por su farmacodinámica, una de las principales dianas para la acción de los antidepresivos van a ser los transportadores. En este caso, el transportador de serotonina, que es el CER. Este va a estar ubicado en la membrana plasmática neuronal. Estos transportadores van a ser clave en la regulación de la concentración de neurotransmisores, en este caso de la serotonina. Y esta neurotransmisión es importante porque va a influir de manera en aquellos circuitos cerebrales que nos van a regular el estado de ánimo, el estrés, la motivación y el rendimiento cognitivo. En la imagen pueden ver en la parte de abajo, no sé si se... Bueno, si lo pueden señalar, yo sé por fin. En la parte de abajo se ve la recaptación del neurotransmisor por el transportador. Este va a ser bloqueado y lo que nos va a dar una alta concentración de serotonina. ¿Dónde está el CERT? Listo, la siguiente, yo sé. Como farmacocinética, entonces tendremos que se va a absorber bien en tubo digestivo y alcanza una concentración máxima en 6 a 8 horas. Se va a distribuir con amplitud en el organismo y se une extensamente a las proteínas plasmáticas. Su metabolismo va a ser en el hígado, donde se va a producir un metabolito activo que se llama norfloxetina, que al igual que nuestro fármaco original se va a eliminar en la orina. La vida media de eliminación va a ser de 1 a 3 días y con una administración repetida su vida media de eliminación va a aumentar de 4 a 6 días. En el caso del metabolito activo, la vida media va a ser de un promedio de 9 días y debido a todo esto, las reacciones adversas que se llegan a presentar van a desaparecer lentamente.
En cuanto a nuestra presentación y dosis, vamos a tener que puede presentarse tanto en cápsula como en tabletas de 20 miligramos, donde cada cápsula va a tener un clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 miligramos y el envase va a ser de 14 o de 28. La vía, va a ser oral, 20 miligramos por la mañana para la depresión. Y en cuanto a la mejoría del dolor, se van a necesitar dosis más altas, que son de 40 a 60 miligramos. En cuanto a las precauciones, tenemos que va a ser en ancianos, personas con insuficiencia hepática, renal, y en el caso de la lactancia, personas con antecedentes de epilepsia, síndrome convulsivo, se van a tener que administrar dosis menores. Y en cuanto al embarazo, puede aumentar el riesgo de hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, provocando irritabilidad, dificultad para tomar alimentos y dificultad respiratoria. El tiempo máximo de nuestro tratamiento debe de ser de 3 meses. Los efectos adversos que puede provocar serán nerviosismo, ansiedad, insomnio, bradicardia, arritmias, congestión nasal, trastornos visuales, malestar respiratorio, disfunción sexual, retención urinaria, reacciones de hipersensibilidad. Y este fármaco va a potenciar los efectos de la digoxina y la warfarina. Bueno, la duloxetina es un inhibidor de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Es un antidepresivo y está indicado para el tratamiento de la depresión y también se usa para el tratamiento del dolor neuropático periférico. Y según la guía de práctica clínica, dice que existe evidencia de que la duloxetina es segura